Oficial Perfecto. con la mascota oficial del show. Muy bien. ¿Ya estamos? Ya estamos. Ok. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Del que no puedes acordarte. Si ya son lagunas mentales, ¿verdad? Cabrón? No mames. Estamos bien pinches viejos, cabrón. No, cálmate, viejos los cerros, cabrón, ni reverdecen. Entonces, pinches lloviznas, no manches. No, aquí ya no, Saludos, Folicure. Para lo que sirves, mira. Por eso me dejo la barba. Sistema GB. Por eso uso barba, para que vean que tengo la cara al revés. Para compensar, cabrón. Para que vean que... Así es, no, yo por eso sí me rasuro, güey. Bueno, buenas noches a más todos. iguales malditos. Leonardo Báez. Víctor Pedrosa. En Divagando por la Historia. En nuestro capítulo anterior. Santo Recorcholis Batman. ¿Qué pasó? Santo Recorcholis Batman. Tranquilidad. No, ese es Calimán. Para cualquier duda en materia de superhéroes, consulte con Víctor Pedrosa. Se las va a dejar las dudas igual de complicadas. O más amplias. Sí. Bueno, llegamos hasta Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. Bueno, sí que. Íbamos a arrancar con Agustín de Iturbide, así es. Bueno, pues el primer malo oficial de la historia. Pues yo creo que hemos sido muy justillos con don Agustín de forma parcial. Y justillos mangos. Si no, nada más, si existe una calle de Iturbide es porque, y sabemos que existe, es porque ahí estaba el Palacio Chino, pero hasta ahí. Sí, ahí en Monclova existe el libramiento a Carrocenas de Gortari, que no existe una calle Iturbide nada. No, pero sí. Pero aún así hay calles, hay lugares que sí tienen calles de Agustín de Iturbide, pocas, pero algunas. Santana incluso tiene calle. López, claro, la calle de López es su calle, no es por el peje. Dios no lo quiera. Algún día nada más porque si no, llegaremos al final de eso, pero bueno, no, pero por ejemplo, de los presidentes mexicanos odiados, el único que no tiene calle es Victoriano Huerta, ni buscándole. No sé, fíjate, yo no me he dado la... ¿Tú sí lo has buscado? ¿Alguna vez lo has googleado ahí sí. en Google Maps? Victoriano Huerta no tiene calle, ni callejón, ni nada. Nada. Pero escuela sí tiene, fíjate. ¿A dónde? Existen escuelas Victoriano Huerta. Ah, ok. Escuelas primarias y secundarias Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, pues... Saludos, Paco Huerta, sí, señor Huerta. Para que vea que se le quiere. Se le quiere un chorro, se le recuerda. Se le recuerda en a pesar de que no nos vemos de hace, ¿qué? ¿5 o 6 años? Yo me lo encontré todavía hace poco, pero bueno, ahí va. No, está. Sí. Hombre casado, formal. Hombre formal, sí, ¿no? Formal, casado, 2 Así hijos. Así es, ¿no? El horror. ¡El horror! No, pero Agustín Iturbide, a mi gusto, es el auténtico padre de la patria, ¿no? Él es el que fragua por fin la independencia nacional. A tu gusto y el de cualquier historiador inteligente, medianamente estudiado, el que fragua la independencia nacional. Y aparte por ahí hay un personaje oscuro que era el famoso oidor de guerra Bataller. No se lo conocía, a ver, cuéntame de él. El oidor Bataller fue como buen funcionario colonial. El gato rostizado, cabrón. No, esperemos que no. El oidor Bataller fue un funcionario colonial en la guerra, durante toda la independencia, que era oidor de guerra, es decir, era inspector en materia del ejército, de las fuerzas realistas. Sin embargo, Bataller siempre fue partidario, era un hombre muy conservador, partidario del absolutismo, y cuando ocurre la situación de la guerra de independencia y los cambios que hay en España en la década de 1820, cuando el coronel Rafael del Riego proclama de nueva cuenta la abolida Constitución de Cádiz e inaugura el trienio liberal en España, Bataller, siendo absolutista, dice, no, aquí no va a pasar eso. La Constitución de Cádiz era muy bonita, pero nunca sirvió ni para lo que se le unta el queso. Y Bataller fue el que organizó, junto con las juntas en la iglesia de la Profesa, la conspiración para independizar a México. El cura Hidalgo no independizó ni madres, Morelos tampoco. El que independizó México fue Agustín de Iturbide a través de esos conspiradores en la iglesia de la Profesa. Bueno, hay que decirlo en honor a la verdad,
que realmente la independencia de México nace a través de una traición. Y Agustín Iturbide traiciona a la colonia, ¿no? Y decide, ahora sí que por el bien de ambos, terminar con una relación que pues ya no funcionaba, ya estaba muy deteriorado, ya casi todas las colonias españolas en América se habían separado. Fuimos de los últimos en irnos. No, pero todavía considera algo, no tanto. México fue como los intermedios. O sea, los primeros que se lograron independizar realmente, que proclamaron independencia, fue Río de la Plata en 1816. Después, Chile lo hizo hasta 1819-20. En Venezuela en 1819, Colombia hasta 1822. Bueno, hay que recordar que lo que es Venezuela, Colombia y Ecuador se van a volver la Gran Colombia. Después se va a disolver. De hecho, ellos al momento de nuestra independencia eran nuestros vecinos. Sí, México alcanzaba hasta Costa Rica. Hasta Costa Rica y Panamá ya era parte de Colombia. Panamá era parte de Colombia. Actualmente, pero lo sensacional de esto es que las últimas colonias que se independizan son Alto Perú, actualmente Bolivia. Bueno, Paraguay ya se había independizado y había empezado sus años de aislamiento con no tengo ni idea con el doctor Francia en los años. A mí Paraguay es así como que una gran nube. Lo único que sé de Paraguay, y es una historia muy triste para los latinoamericanos, una vergüenza. La guerra de los 5 años. La guerra que incursionan Uruguay, Brasil, Argentina y Perú. No, Perú no le entró. No, pero ni frontera tenía, no le interesaba. Pero Uruguay, Brasil y Argentina es la guerra de la Triple Alianza. Se alientan en contra de Paraguay. Pero Paraguay empieza su aislamiento desde 1814, 1815. Y esa yo creo que fue la primera realmente que proclamó la independencia. Ahora, después, los últimos que son independizados a fuerza es Perú, Alto Perú y Ecuador. O sea, Ecuador hasta 1822 con la batalla los Pichincha, últimos y también fue Pichincha, fue la de Ecuador. Los últimos también sin querer fue Cuba. No, pero Cuba no se quería independizar. Bueno, Cuba relativamente no se quería independizar. Los esfuerzos de Martí, la fregada, no. Pero pues obviamente Cuba no se independiza porque ellos quisieran ser independientes, sino porque a los gringos les convenía que ya no estuvieran ahí los españoles. Sí, porque curiosamente Perú termina independizarse hasta 1825 con las batallas de Ayacucho y de Junín. Hasta ahí la famosa batalla silenciosa, la de Junín. Nadie traía armas de fuego, se pelearon a lanza y espada, se la aventaron. A ver, como si estuvieran en Guerrero. Bueno, el chiste es que sí, México nace a partir de una traición. Se lanza el Plan de Iguala, ¿no? Se convoca a la unión con los pocos rebeldes que todavía quedan al mando de Guerrero. Guadalupe Victoria sale de su cubil en la Sierra Veracruzana. Todavía se va a quedar hasta después de la independencia. No, sale y después se vuelve a meter y luego se vuelve a salir. Guadalupe Victoria era un tipo muy levemente roñoso en ese aspecto. No, pero no sé, todo el mundo lo acusaba de ser muy estúpido, ¿no? Pues sí, pues por eso vivía en la cueva, era el bobo de la tribu. No, pero era un tipo muy idealista y muy casado con sus ideas. El bobo de la tribu. Bueno, el bobo de la tribu también es Gandhi, cabrón. Nada más pero Gandhi, que al si le salió ya decían en una película de los chiles. En una película satírica británica que se llama Water, que hablaba precisamente de un proceso de independencia de una isla caribeña, que era verdaderamente un desastre, donde la isla caribeña lo único que producía era marihuana. La idea de cómo estaba a estas alturas, bueno, ya sabemos de quién habla, ¿no? Entonces llegaba uno de los directores de colonias a hablar con Margaret Thatcher y entonces le hablaban de que había un movimiento rebelde, eran dos guerrilleros, y además que lo único que hacían era cantar porque lo tenían de otro. Entonces llegaba el ministro de colonias, hablaba con Margaret Thatcher, en estos primer ministros, y le decía, pero pues solo son dos cantantes, no hacen nada. Margaret Thatcher con británica sorna le respondía, sí, y solamente hubo un Gandhi, un loco envuelto en un pañal que nos quitó un subcontinente, vaya y entiende el problema. Así pues, Guadalupe Victoria es nuestro Gandhi. Sí, un loco envuelto en harapos, creyendo que era literalmente en harapos, Pero Iturbide merecía mejor suerte. Yo creo que Iturbide el problema es que, tú lo mencionas,
Iturbide logró la independencia, pero después no supo qué hacer con ella. Nadie supo qué hacer con ella. No Exacto. solo era él, era la población en general. El acta de independencia el 28 de septiembre de 1821. Sálvese a la fecha. Sálvase a la fecha. Así es, porque la auténtica fecha de nacimiento de este país Es ¿no? el 28 de septiembre de Es que el 27, que era el cumpleaños de 28 de 28, septiembre. el 28. Con my apologies, mi maestra de historia ahí en el IKM. Entonces, proclaman la independencia y bueno, ¿y ahora quién nos gobierna? Porque todos pensaban que se iban a hacer multimillonarios, pensando que las riquezas mineras de México, las grandes, lo eran, pero no sabían pero cómo. todo se lo habían llevado, ¿no? Y aparte, después de 11 años de guerra y de expoliaciones, todo, la riqueza se la había llevado la tiznada. No, pero aunque estuvieras, aunque estas sillas fueran de oro, ¿no? Y no sabes cómo demonios rasparle para sacarlo, pues estás en la chilla. Y es exactamente lo que le pasó a México, así es. No, y ahí fue cuando Iturbide pues, propusieron primero traer a Fernando VII, dijo que él no era plato de segunda mesa. Y ni ningún otro de la casa. Y ningún otro de su familia dijo aquí que se vayan a tomar por culo de haber dicho, porque era el estilo de hablar del rey. Pero no solo es, bueno, lo que quisimos hacer aquí es lo que pasó de alguna forma en Brasil en 1808. Pero en Brasil era distinto, porque ya los Braganza llevaban viviendo en Brasil 10 años. Bueno, hay que recordar entonces, cuando regresa Juan VI a Portugal, el príncipe Pedro es el que independiza Brasil, y relativamente, porque finalmente es una independencia muy de terciopelo. Pedro I de Brasil termina por abdicar a favor de su hijo, Pedro II, y él se regresa a Portugal a ser Pedro IV de Portugal. Sí, absolutamente el depravado Pedro I de Brasil. Sí, pues nunca. Sí, ese nunca dejó. No, de hecho, el plan era cuando le dicen a los Braganza que ya se fueron los franceses. Todavía se tardaron como. Sí, no se querían regresar. No, pues y de hecho mandaron primero a Pedro y Pedro dijo: ay, bueno, es que yo, la verdad. No, se quedó a Miguel, pues mandaron a Miguel, el hermano menor. Bueno, pero el primero que estaba ahí fue don Miguel y después. Pero pues tenía que entenderse con el general Beresford, que era el virrey inglés de Portugal en ese entonces. Pero es que básicamente Lord Brasil era si ustedes se preguntan por qué tantos nombres en Brasil terminan en son, es por la gran influencia de los ingleses en la cultura brasileña, ¿no? Portugal sobrevivió gracias a los ingleses. Sigue sobreviviendo. Sí, de hecho sí. No, Pessoa mismo, ¿no? Se va a refugiar a las colonias inglesas en África, ¿no? Y después regresa a Portugal, pero con un dominio del inglés básicamente nativo. Y a lo que voy es que cuando Francia, Napoleón invade la península ibérica, y hay un libro que se llama 1808, en el cual te explica cómo las tropas francesas llegaron mega jodidas. O sea, neto, si hubieran armado al pueblo, los vencen. Porque llevaban 3 días sin comer en el camino de España a Lisboa, cabrón. Sí, para que vean que no siempre la logística es el arma más fuerte de los ejércitos. Así es, ¿no? Ya después decía Rommel, decían los mismos alemanes en el Africa Corps cuando decían, el desierto africano es el sueño húmedo de todo estratega y táctico y la pesadilla de cualquier experto en intendencia. Es una friega, perdón. La cámara ha sufrido un ataque fantasmal. Sí. Entonces, pues sí. Pues, de hecho, voy a checarla. El enfoque tú síguele. Sí, de hecho, Beresford, como ocurrió todo esto, pero digo, volviendo un poco al tema de Iturbide, Iturbide finalmente tuvo que hacer, ahora sí que de la pobreza virtud, y tuvo que hacer, ahora sí que de tripas corazón, y terminó proclamándose emperador de México, porque además teníamos la megalómana idea de que México era un imperio. No, México siempre, neto, yo siempre he pensado que este país tiene vocación de imperio, siempre, cabrón. Yo no. No, sí, por supuesto que siempre le he visto cara de... Yo siempre le he visto cara de ser el pariente que tira por la ventana la casa para la fiesta de 15 años. Eso es un imperio, güey. No, que tira por la ventana la casa para la fiesta de 15 años de la hija y al final termina endeudado hasta las nachas. Pero un imperio
es distinto. Un imperio finalmente obtiene beneficios y esto nada más es, México nada más es puro bluff. No, México también obtiene beneficios. Mira, te lo voy a plantear así. Tanto fue el rollo de imperial mexicano que hoy en día todavía encuentras muchos mexicanillos ahí que añoran tener un imperio y una familia real y la fregada, cabrón. Dios nos libre, con lo caro que nos ha salido la República, todavía le juntamos un imperio. Pero quién sabe, a lo mejor una monarquía nos sale más barata. Inclusive yo estaba pensando que sí, o sea, en términos económicos, una monarquía constitucional sale más barata que el sistema federativo que hoy en día tenemos. Pues sí, y probablemente funcionase mejor, quién sabe. A mí me cae muy bien la república. Yo, por supuesto, que pienso que la república es el mejor sistema por encima de cualquier otro. Pero sí, en el caso mexicano, híjole, yo siempre he pensado que esta gente tiene vocación de imperio. Los indios imperiales, no solo que se quedaron, los indios que añoraban la colonia, y los indios imperiales después de Maximiliano, cabrón, me da mucho que pensar. Eso llegaremos en su momento. Bueno, un personaje que es bien importante en... que no es referido en este libro, volvemos a tomar 101 villanos de la Muchas gracias a doña... ¿quién? Sandra Molina. Sandra Molina, muchas gracias, Sandra. Pero no hace mención de Pío Marcha. No, pues Pío Marcha fue el idiota útil que menciona toda la literatura marxista. Fue el que proclamó a Iturbide emperador. Iturbide se dejó creer, porque Iturbide a fin de cuentas era un vividor. Le encantaba la parra. Era lo que quería, pues era dejarse querer. Pero pues le duró el chiste unos meses porque todo el mundo empezó, como siempre en México, alguien gana, hay que darle la madre. ¿Por qué? Porque no se sienta tan subido. No, pero no solo eso, sino que la administración del imperio fue un desastre. No había dinero. No, pues debían hasta las nachas. Así es. Bueno, ni siquiera debían, porque nunca tuvieron crédito. Los desaciertos de los repetales eran tremendos. Sí. Entonces, sí, se ganó una impopularidad tremenda, ¿no? O sea, con el mismo amor con el cual lo proclamaban emperador, ¿no? Fue el mismo odio con el cual... ¿Qué fueron? ¿14 meses? ¿17 meses de imperio? Menos, por ahí. Un poquito más de un año. Sí. Y en ese periodo, pues perdimos Centroamérica, ¿no? De forma... Cuando se terminó el imperio, porque mientras estuvo el imperio, Centroamérica estuvo pegada a México. Bueno, eso lo tenía que ver. No, se separó, Centroamérica se separó cuando terminó el imperio. Sí, se separó con la República. Pero además lo trágico es que Centroamérica, y es algo que nadie se comenta, fue independizada por el inútil, imbécil y traidor general Vicente Filisola, del cual hablaremos después cuando lleguemos a la Guerra de Texas. Filisola era un experto en retiradas y en rendiciones. Nunca dio golpe. Entonces, a Iturbide finalmente creo que se le pagó con suma ingratitud, porque bueno, se va al exilio. No quiso combatir al plan de Casamata ni la rebelión de Casamata para... Así. Se fue por las buenas, Iturbide. Más o menos. El general que envía a combatir la rebelión le voltea bandera y dijo, ¿saben qué? Sí, este país es una serie de traiciones tremendas. El general que manda a combatir la rebelión le voltea bandera y él dice, no, ¿saben qué? Ya estuvo bueno, si no me quieren, me largo. ¿Okay? Exacto. Pero se va con una pensión de por vida. Que nunca le pagan un centavo, pero se va con la pensión de por vida. No, pues sí, pues, como te llevas ganado el melate, pero no lo puedes cobrar. No lo puedes cobrar. O sea, hipotéticamente eres millonario, realmente estás en la chilla. Entonces, se hipotética realmente. ¿Se va primero a Italia y termina en Londres? ¿O? Sí, primero se va a Italia, a Livorno, y luego a Londres. Y en Londres, cuando oye los planes de ataque por parte de la Capitanía General de Cuba para atacar México, que después se consolidó en la expedición de Barradas. Un desastre. Iturbide se lanza, ni lo ve. Se lanza a la guerra y nunca le informaron que aquí ya tenía preso su cabeza. Cuando llegó lo pescaron en Padilla y lo fusilaron. No, desde que se fue él sabía que estaba condenado a muerte si volvía a pisar territorio nacional. No, fue posterior, fue condena del Congreso. Y ya cuando se proclamó la República yo tenía entendido que él ya sabía que no podía regresar. No lo sabía. Pero mira, uno de los detalles románticos de don Agustín es que hay una carta póstuma que él escribió y se puso entre las ropas antes de ser fusilado. Entonces hay una carta póstuma a los mexicanos
realmente yo no sé lo que dice. ¿Sabes dónde ahí en el sitio web cultural de Carso? Ahí se puede consultar. Habrá que leerlo, habrá que verla, porque la verdad es que Iturbide creo que fue el parricidio generador de este país. Sí, de ahí descubrimos que si Caín no mata a Abel mata a Caín, como dijo después Álvaro Obregón. Y de ahí empezó la desgracia. No, este país, bueno, desde el inicio, desde antes de Iturbide, este país iba para abajo, pero como en tobogán. Posteriormente, nuestro siguiente villano, ese sí lo vas a poner como el gran villanazo, pero yo no lo considero tan villano. Porque finalmente Estamos hablando de Joel R. Poinsett. ¡Ah, hijo de 100,000 putas! Joel Poinsett es el primer embajador que manda a los Estados Unidos a México, primer agente plenipotenciario. Así es. Claro, para los mexicanos fue desastroso, para los Estados Unidos fue un magnífico diplomático. Si lo ves desde el otro lado, desde el lado de Washington, Poinsett cumplió con todas sus funciones. No, ya está más, se excedió. Se excedió. Poinsett fue el embajador molesto, fue el que financió la caída de Iturbide, después financió el establecimiento del Congreso del 1824, la Constitución de 1824, que era desastrosa, y aparte promovió algo que fue el peor desastre que yo considero que ha sufrido México, que se llama el federalismo. Yo creo que aquí el instaurar la figura federal, lo único que logró conseguir, en vez de que México fuera un país unitario, como muchos países de América lo siguen siendo, optaron por un federalismo que lo único que privilegió fueron los cacicazgos locales y dividir a México en cualquier cantidad de paisecitos. ¿Qué realidad es lo que es? Perdidos de la mano del Señor. Sí, pero finalmente el federalismo fue controlado por Don Porfirio hasta finales del siglo XIX, a base de agarrarlos por donde más les dolía, sí, por el dinero. Sí, no, pues si tú controlas el presupuesto, controlas todo. La independencia política radica esencialmente en la independencia económica. ¿No? Sí, sí, que suenen los dineros en la bolsa. Así es, ¿no? Sin dinero no haces nada. Eso lo sabe perfectamente cualquier adolescente que le ha dicho, pues me largo de la casa, y ve que unas semanas más tarde, mamá. O como dijo aquel filósofo mexicano, don Eulalio González, el piporro, with money dances the dog. Con dinero baila el perro, criatura. ¿No? Entonces, yo creo que aquí Poinsett hizo lo que tenía que hacer. Pero para nosotros, bueno, el resultado mexicano es terrible. El resultado americano fue hacer lo que son ahora. Si gracias a alguien son lo que son ahora, es gracias a los hijos de puta de Poinsett, Jackson y Polk. Y te diré por qué hay otras cosas. Yo creo que el general Jackson y James Knox Polk hicieron lo que tenían que hacer para Estados Unidos, no para México. Ese es el gran problema que tenemos ahorita con la presión. No, pero mira, bueno, exactamente. El problema es que todo ese tipo de políticas, de llevarte así con tus vecinos, no te lleva a otra cosa más que al resentimiento eterno. Y luego los gringos se preguntan, ¿y por qué chingados nos odian? Güey, te peleaste con tus dos únicos pinches vecinos, cabrón, ¿ok? Y uno no te guarda rencor porque te partió la madre, ¿no? Exacto. Hoy vi un meme sensacional de que pregunta un niño gringo a su mamá, mamá, ¿qué es un canadiense? Un americano desarmado con seguro social. Así es, ¿no? Y con 5 años más de educación. Pero lo simpático del asunto, insisto, creo que si lo vemos desde la perspectiva mexicana, son los hijos de su madre. Son los hijos de puta. Pero si lo vemos desde la perspectiva americana, hicieron lo que tenían que hacer. No, mira, te lo voy a plantear así. Ni es tan deseable para la política, para la historia americana, que su mención en los libros de texto americanos es así o menos. Para que veas lo que es el imperio que somos. Pues para el auténtico imperio, o sea, no existimos. No existimos, nada más estamos tomando de forma silenciosa lo que nos pertenece. Te diré, nunca les perteneció a México. México, esos territorios del norte fueron mexicanos por 27 años. No, fueron mexicanos de nombre, realmente
era una división que tiraron españoles y americanos en 1819 con los tratados Adams-Onís. Realmente esos tratados nunca fueron mexicanos, No, pues sí, porque esas no cosas no había nadie, más que bandas de indios nómadas. Había 3 millones de mexicanos en esos territorios, güey. No había nadie. Había 3 millones. 3 millones había en todo el resto del país, no daba allá arriba no había 3 millones de mexicanos ni regalado. Claro que sí. No se iban para allá ni a madrazos. Claro que sí. La ciudad más grande era San Antonio. No, Santa Fe. San Antonio, no era San Antonio, güey. No, Santa Fe, Antonio de no, en México era Santa Fe. Era la ciudad más grande y estaba semiabandonada. San Antonio de Béjar era una triste misión que se hizo más o menos fuerte por la llegada de los tejanos, no por la llegada de los mexicanos. Que quede claro, o sea, México no había gente ahí, estaba vacío. O sea, había misión, las zonas más pobladas eran Santa Fe, las misiones californianas y uno que otro. San Francisco y Los Ángeles. Y uno, San Francisco, San Bernardino, San Fernando, todas esas. San Luis Obispo. San Luis Obispo, Santa Clara. Santa Clara, o sea, toda la zona, todos los santos de California eran misiones españolas. Pero no eran, nunca fueron mexicanas del todo. No, sí, eran mexicanas, güey. No eran Por supuesto que no, eran lo habían mexicanas. fundado españoles y ya los californios decían, pues son los gobiernos mexicanos, pues a toda. El zorro no pudo haber existido, no había gente. O sea, ¿a quién le podía robar el gobernador Monasterio en las novelas del zorro si no había ni gente? ¿A quién le robaba? Pues para que haya robo tiene que haber otro, ¿no? Cuando menos. Había por lo menos 2, cabrón. Existe la leyenda, bueno, o por lo menos hay unas personas que quiero asegurar que el zorro era chileno. Probablemente, porque finalmente para llegar a California tenías que darle la vuelta. A todo el Pacífico. Entonces tenías que llegaron, de llegar hecho, muchos chilenos llegaron a la fiebre de oro y muchos se quedaron en Acapulco, fíjate. Exacto, por eso son las chilenas, la música de las chilenas en la costa. De hecho, la canción esa Por Caminos del Sur es de autor chileno. No lo dudes, ¿no? Pero bueno, sigamos. Seguimos. Pues Mr. Poinsett yo lo vería, es desde dos perspectivas. No, es definitivamente un villanazo. Desde la perspectiva mexicana. Inclusive desde el punto de vista neutral, si lo ves desde el punto de vista objetivo, es un culero. Solo porque se llevó la flor de Nochebuena y le llaman Poinsettia. Es lo de menos, cabrón, es lo de menos. Eso es no tener espíritu navideño. Es lo de menos, Entonces, honestamente. Que se llame Poinsettia o no me tiene mucho cuidado. Exacto. Pero, a ver. Aquí tenemos otro personaje que es don Anastasio Bustamante. Que para empezar era médico, y médico militar. Fue el médico de Agustín de Iturbide y además la persona que más lo quiso, políticamente hablando. De hecho, él sacó los restos de Iturbide de la tumba que tenían abandonada ahí en Padilla, en Tamaulipas, y los llevó con toda pompa y boato a la catedral donde todavía están. Entonces, Bustamante, ¿qué fue lo que hizo? Bustamante fue el primer realmente conservador. Es decir, ya por favor déjense de tonterías, la federación no nos sirve, esto es un desmadre, cada quien jala para su lado. Entonces tenemos que ser un gobierno central. Y Bustamante, siendo vicepresidente de Vicente Guerrero, lo derroca. Porque aparte Guerrero siempre se la pasaba todo el santo día, estaba en los palenques con Antonio López de Santana. Eran jugadores, le gustaba el desmadre, le gustaba la pachanga. Entonces, Guerrero, aparte que no sabía ni leer ni escribir. Bueno, el pobre mulato que le puedes pedir, cabrón. No, pues estaba más negro, era un hombre muy ignorante. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Guerrero terminó por ser un estorbo, y a Guerrero lo puso Poinsett. Sí, es un gran herencia que les dejó a los liberales mexicanos, que fue terrible y que va a durar todavía casi hasta Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a cortar con esa tradición pro-yanqui de los liberales que, híjole, a los conservadores les va a servir mucho para ganar simpatías nacionalistas. No, y aparte otra cosa, no solo es las simpatías pro-yanquis de los conservadores, de los que podemos llamar protoliberales, porque para liberales todavía no eran. Acuérdate que en ese entonces los partidos políticos eran las logias masónicas, eran los yorquinos, que eran las logias. Y los escoceses. Los escoceses, que eran la logia promovidas por los británicos, que serían los protoconservadores, y los yorquinos, que son los protoliberales. Pero toda la herencia de los yorquinos fue desastrosa, porque finalmente eran
títeres de Poinsett. Pues Tan es así- los dos eran, en esa época tan malo el Giro como el Colorado, ¿eh? Es como ahorita, la verdad es que no tienes opciones. Políticas no las hay. No las hay. Y entonces menos todavía. Entonces Vicente Guerrero lo derroca, Guerrero se huye al sur, pone precio a su cabeza, Francesco Picalúa, que es el que vamos a hablar inmediatamente después, lo captura, lo entrega en Bahías de Huatulco, no lo lleva a un spa, no lo lleva a un ambiente hippie de playa nudista de chicas Oaxaca. buena onda, diría Y lo mandan para Oaxaca, lo juzgan sumariamente y lo fusilan a Vicente Guerrero. Se acabó Vicente Guerrero, porque aparte, como Guerrero era un cacique finalmente. Pues casi todos Y quien heredó su cacicazgo es uno que debería de ser uno de los peores villanos Sí. de la historia mexicana, que es Juan Álvarez. Después te platicaré por qué. A ver, vamos a ver después por qué. Pero realmente Anastasio Bustamante trató de rearmar, da por terminada la Constitución del 24, emite las 7 leyes, que es una constitución de carácter centralista, conservadora, crea una figura verdaderamente demencial llamada el Supremo Poder Conservador, que lo que se va a tratar de hacer es que revise todos los actos de todos para decir si están bien o están mal. Un poder de 4 personas. O sea, todos los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, quedaba sometido a la supervisión del Supremo Poder Conservador, que realmente tampoco funcionó en forma. No, pues cómo va a funcionar, es una tontera. Pero lo que sí va a hacer, vas a darle la excusa perfecta a los hijos de los migrantes ilegales norteamericanos para rebelarse en contra del poder mexicano. Es que eso es otra historia que está mal contada. Ya veremos. Ya veremos, y ahorita te voy a explicar por qué. Luego nuestro siguiente malvado es Villanazo. Francisco Picaluga, como ya dijimos, fue el que capturó a Guerrero a cambio de una lana, un pirata. Pues, ¿qué esperaban? O sea, Son ¿qué esperaban? recompensas. No, recompensas, ¿qué carajos Ni esperaban? siquiera, honestamente no es un villano, es un oportunista, ¿no? Exacto. No tiene que dar un Finalmente, cuando se supo lo que hizo, pues fue declarado pirata y además mal visto en todos lados. Él era italiano, era genovés, y finalmente pues lo terminaron por capturar en otro lado y lo fusilaron a Picaluga. Una historia sin grandes historias, nada que contar. Pero que sí es importante que sepan de su existencia. Ok. Luego habla del siguiente villano que también yo lo veo muy difícil de considerar como villano. Don Lucas Salama. Lo que pasa es que Don Lucas, él sí creo que es de esas personas que están del lado incorrecto de la burocracia. Sí. Es el haber sido el ideólogo del bando perdedor. Del bando perdedor, pero sin embargo, hasta los liberales de su tiempo reconocen en él una persona íntegra, inteligente, astuta, ¿no? Quizá la estrella más brillante que tuvo el Partido Conservador. Y el creador del Partido Conservador. Ahora, Lucas Salamán, aparte de ser un literato de mucho mérito, porque la verdad fue un magnífico escritor, también Lucas Salamán fue un creador de empresas. Él fue el creador del sistema bancario mexicano con la creación del Banco de Era una Río. persona muy avanzada, la verdad. Empezó a crear empresas, las primeras empresas industriales mexicanas de textiles, que era Cocotitlán, la creó Lucas Salamán, con dinero curiosamente del duque de Monteleone, descendiente de Hernán Cortés. Como siempre Machetazo jodiendo de este país, ¿no? Machetazo A partir de entonces el ambiente se fue a la mierda. Machetazo de caballo de espadas. Pero a la vez el problema de Lucas Salamán es que, y por el que quedó denostado para toda la vida, fue por el último gobierno de Antonio López de Santana, porque él fue el que lo convocó y él iba a ser la eminencia gris detrás del gobierno de Santana, como lo fue a través del gobierno de Bustamante y de todos los gobiernos conservadores que pudo. Porque Alamán finalmente era un gran financiero, fue un magnífico secretario de Hacienda, fue un magnífico regidor y gobernador del ese entonces Distrito Federal, fue el que mandó a reempedrar todas las calles. Que no la reempedraban desde la época de los virreyes. Pero para terminar el punto con Don Lucas, la verdad es que sí, su único error es haber estado del lado equivocado del Estado. Sí. Era una persona inteligente, astuta, coherente, que siempre estuvo del lado mexicano, de veras, era un patriota a pesar de haber sido un conservador. Es más, y además como escribía historia normalmente contra la versión oficial,
que es yo creo que el primer Y se iconoclasta pueden conseguir mexicano. textos de él, si pueden consíganlos, En Porrúa está, sí, sí, hay- Porrúa en la y escribe venerable, bonito, es muy fácil de leer, no tiene broncas. en la venerable colección Sepan Cuántos, editorial Porrúa. Saludos. Saludos a Porrúa, patrocina. Están las obras de don Lucas Alamán y aparte, pues, aparte él es el primer gran crítico de la historia de México al decir, a ver, espérense, el cura Hidalgo no fue el santo que me cuentan, a mí me tocó... Porque él luchó. A Alamán le tocó el saqueo de Guanajuato, él vivía ahí, era un muchacho, un adolescente cuando le tocó todo el saqueo de Guanajuato, y de ahí le agarró una tierra pavorosa a Hidalgo y a los insurgentes. Bueno, entonces... Por obvias razones, ¿verdad? Pero continuamos, la verdad es que una vez más don Lucas Alamán, yo creo que aquí cabría mencionar, ahí sí dentro, no como un villano, pero valdría la pena hacer una breve referencia al contrario, a la otra parte opositora, al fundador del liberalismo mexicano, al doctor José María Luis Mora. El doctor Mora... del doctor Mora no sé mucho. Doctor Mora fue el creador del liberalismo mexicano, el que decía, basta de tanta burocracia, basta de tanto gobierno, vamos a impulsar el crecimiento económico. Aunque Alamán era conservador y fue un gran financiero y un gran secretario de Hacienda, Mora es el que propone la creación de entes realmente liberales y libertarios en México. Tiene un ensayo que es verdaderamente brutal, que es una descripción que todavía la puedes leer y puedes encontrar el carácter del mexicano aferrado a estar en la burocracia hasta la muerte, que se llama la empleomanía. Porque vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces, el doctor Mora fue la contraparte de Lucas Alamán en ese momento, y pues machetazo a caballo de espadas. Tanto proclamó el doctor Mora contra la burocracia, que actualmente existe el Instituto Mora, que es patrocinado por el gobierno mexicano. Y se casó de blanco. Ironía, diría el doctor House. Exacto. Bueno, vamos al siguiente villano, que ese sí merece ser su tumba merece ser orinada. Estamos hablando de Lorenzo de Zavala. Hijo de su putísima madre. Bueno, lo peor que ha dado Yucatán en su historia toda, Lorenzo de Zavala fue de todo, fue diputado constituyente en Cádiz, en España. Después trató de separar Yucatán, no se le dio. Fue el que promocionó el primer golpe de Estado mexicano, que fue el motín de la Acordada, cuando impusieron a huevo como presidente Vicente Guerrero. Gente ligada a Poinsett hasta la muerte, era el operativo de Poinsett. Sí, no, sí. Bueno, él fue de los que se confabularon para separar a Texas. Él fue el primer vicepresidente de Texas. Entonces, un auténtico hijo de puta. Y lo peor de todo es que, bueno, es que sí es relevante, pero a mí no me hubiera gustado nunca verlo. Afuera del edificio delegacional de Tlalpan hay un mural, y dentro del mural está el por qué él cambió la sede del Estado de México de Texcoco a Tlalpan, ¿no? Es un hecho X. A mí nunca me hubiera gustado verlo en ninguna parte de nada. Yo creo que cualquier mexicano bien nacido debiera de ir a Austin y orinar la tumba de Lorenzo de Zavala. Como Dios manda. Así es. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. No, traidor, culero. Y ahora viene uno de los principales de la galería. No me digas, el bien querido 15 uñas. El bien querido 15 uñas. 15 uñas. Don Antonio de Padua Severino María López de Santana. Santana realmente, yo leí alguna vez una crónica que me pareció de lo más sensato. Santana era como la selección mexicana. Chinga, ¿cómo es la selección mexicana? Porque cuando ganaba era recibido en triunfo y le echaban flores y jalaban su carreta a la gente y todo, o sea, era como la selección mexicana después de un buen torneo. Sí, no, después de ganar la sub-20. Exacto. Pero también perdía, le pasaba lo mismo cuando perdía. 7-0 contra Chile, ¿no? No, o sea, quemaban la pierna, todo. O sea, Santana yo creo que como villano es más que villano es un personajazo. Pero sí es un villano. O sea, mira, es un vividor que yo pienso que realmente nunca se dio cuenta de los alcances que tuvo su vida, es muy imbécil. Pero mira, lo simpático del asunto es que, ¿cómo estaban de jodidos todos los demás? Que
cuando algo ocurría que era, pues mejor llama a Santana para que lo arregle, porque esto ya se lo llevó la tristeza. Y es que era terrible. No había cómo imponer orden en este país. Teníamos un presidente un año sí y un año no. Interinos a lo meses, de meses. No, era una cosa terrible. La inestabilidad política de México era espantosa. Y cada vez que había problemas, mandaban a traer a Santana. Y Santana era como, ¿cómo se los puede? Enrique Serna lo describe en el título de su novela como era el seductor de la patria. Todo el tiempo tenía a todos seducidos y a todos en la era un gran orador, era un tipo con mucho carisma, ¿no? Y además, pues y además la verdad es que en situaciones de peligro el hombre sí se la rifaba. No, era un hombre muy valiente. Se la rifaba, armaba ejércitos de la nada. Así es, y X cantidad de veces hipotecó sus propios bienes para financiar ejércitos para ir a combatir a los gringos, a los españoles, a los franceses, a todos. A todos. Era un barbaján, era un pelado, nunca pagaba sus deudas. Pero era un jugador. Era un jugador compulsivo. Sí. En Tlalpan, hablando de Tlalpan, ahí estaba una casa que dicen sí. que él vivía, no es realmente cierto, pero ahí se hospedaba. Pero en los palenques de Tlalpan, pues era famoso. Claro, y los juegos, todo, no, o sea, no solo los gallos, a lo cual era muy aficionado, sino a los juegos de azar y todo. Miren, si Santana se hubiera muerto en la guerra contra Estados Unidos, sería uno de los héroes más amados del país. Sería un héroe. Pero Santana lo que pasa es que armó, por ejemplo... Pero la guerra con Texas. Pero la guerra con Texas es un cúmulo de traiciones previas a la guerra de Texas impresionante. Cuando ocurre... A ver, Texas empieza el problema por algo muy simple. Iturbide permite que se empiece a poblar Texas con gente de Estados Unidos. Bajo dos reglas básicas. Dos reglas muy simples. Sí, no hubiera esclavos y que fueran católicos. Y ni una ni la otra se cumple. Ni la otra se cumple. Sin embargo, los primeros pobladores de Texas, que son los Austin. Bueno, ellos son los promotores, Moses, es como los... Tanto Moses como... Es como los Sadasi ahí en los héroes de Tecámac, ¿no? Sí. Ellos van y hacen todas las mediciones y hacen todos los trámites para comenzar a traer, según ellos, en su mayor parte, a irlandeses. En teoría irlandeses, pero en realidad eran gente de todas partes del sur de Estados Unidos que no tenían ya para tierras, que ya todo se había repartido en Arkansas, en Missouri, en Mississippi, en Alabama, y esta gente va con los Austin a conseguir que les consigan tierras. Exacto, para el cultivo de algodón. Finalmente los Austin actúan y cumplen con los convenios. El problema esencial... Yo pienso que los Austin actúan hasta de buena fe. Siempre actúan de buena fe los Austin. Tan es así que cuando tratan de venir a arreglar las cosas Stephen Austin, lo meten a la cárcel aquí en México y ni quien lo ayudara. Pero lo más cabrón, imagínate, es que Houston manda a matar a los Austin después de la independencia para evitar cualquier intento de regreso a México. Ya se habían muerto. Mira, Moses, que era el padre, ya había muerto. Y Stephen regresó tan mal de la cárcel que se murió. No hubo necesidad de que Houston lo matara. Houston lo mandó a envenenar, güey. No, ya estaba muy fregado. O sea, aquel lo aseguró. Houston, si de veras, no jugaba los dados. Sí, pero Houston le hubiera sido más el estilo de Houston a meterle un tiro que envenenarlo. No, porque a los ojos de todos los tejanos era un superhéroe, güey. Sí, tú vas y le metes un tiro a Austin, güey. Por muy presidente que seas, te van a odiar. Pero bueno, yo lo que veo es que... Pero, digo, leyendo, cuando te pones a leer un poco más allá de la versión nacionalista de qué pasó, sino también la versión tejana, porque hay que leerla también. No, y la versión objetiva. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tenemos de veras un territorio asasasazo, y tú te vas a Coahuila, a Chihuahua, aquello no hay nadie. A Baja California Sur o a Quintana Roo. No hay nadie. No, o sea, hay kilómetros y kilómetros y no hay nadie. No hay nadie. Aquí lo triste es que ¿qué pasa? Pues al momento en que todo empezó por algo muy simple, como todas las crisis. Cuando mandaron como comandante la zona a Martín Perfecto de Cos, que lo mandó el gobierno central, Cos era un corruptazo de lo peor. Cos lo primero que hizo fue, ¿por qué hay libertad de comercio aquí? Tienen que estar todos bajo mi férula y prohibió el comercio entre tejanos. Austin vino a México a tratar de arreglar las cosas y lo metieron a la cárcel por intercesión de Cos. Realmente el gobierno mexicano fue el que orilló a la rebelión a los tejanos a base de presión. Objetivamente hablando, honestamente, el problema tejano fue por lo mismo que estalló la guerra civil en Estados Unidos, que son los esclavos.
Exacto. Siendo honestos, también hay que admitir que el gobierno mexicano, a pesar de que estaba prohibida la esclavitud, la toleró a grados muy importantes, ¿no? Escandalosos. Escandalosos. Exacto. Cuando llega, no solo Cos, sino cuando llegan otros gobernadores a querer tener una tajada de corrupción de la esclavitud, pues a los tejanos ya no les pareció y tomaron como excusa, ¿verdad?, el cambio de régimen para rebelarse. Para declararse independiente, para declararse como Estado, ¿no? Pero eso también lo hizo Zacatecas. Ah, no, claro, lo hizo Zacatecas con Salinas. Con Francisco García Salinas. Sí. Santana tuvo que desviarse con el ejército mexicano primero a Zacatecas para acabar con la rebelión salinista. Sí, de García Salinas, del Tata Francisco, Tata Panchito, que ahora es ídolo era ídolo de los liberales, ¿no es cierto? El tipo se quiso independizar de México robándose todas las minas de plata de Zacatecas. Santana lo puso en orden. Tan es así que la única ciudad que apoyó al gobierno mexicano fue la ciudad de Aguascalientes, por eso se creó el Estado. Se creó el Estado, ¿no? Aguascalientes era parte de Aguascalientes. Sí. ¿No? Cuenta la leyenda. Al revés, Aguascalientes era parte de Zacatecas. No, siempre Zacatecas fue parte de Aguascalientes. Lo que los zacatecanos no lo saben. Digo yo que mi familia es de Aguascalientes, güey. Bueno, cuenta la leyenda que una chica muy guapa, la leyenda que da colorido, ¿no? De los labios en el escudo. Es que Aguascalientes se independiza por un beso. Que va, la gente le pide la independencia de Zacatecas a Santana y Santana accede a cambio de un beso de la esposa del regidor de la ciudad. Sí, porque si suponemos que le hubiera pedido algo más, le deja la mitad del estado Zacatecas a Aguascalientes. Zacatecas en Aguascalientes, como siempre ha sido. Opinión personal. Histórica, objetiva. Bueno, pero la situación es que a partir de ahí, con las tropas muy traqueteras, todavía Santana de Zacatecas se lanza hacia es que lo hacen de leva. Los tejanos, en serio, se ufanan de que no, que los tejanos con armas de cacería y no sé qué. Manga, que el ejército mexicano estaba hecho de leva, con armas muy malas, muchos de ellos hasta sin guaraches y con un vil machete, si acaso a veces. No, y los que traían armas de fuego eran los Brown Bears ingleses que eran de la época de Napoleón. Y que sirven para 3 cosas, cabrón. No, eran muy buenos fusiles en la época de Napoleón. Sí, exacto, ¿no? No, los tejanos fueron los primeros receptores y compradores a gran escala del revólver Colt. Es la primera arma de repetición manejable que era el revólver. Y que es Colt. Muy buena, tiene un manejo magnífico. Sí, entonces si se te acercaba un mexicano, disparaba un tiro y lo que volvía a cargar tú ya le habías metido 3 con un revólver Colt. Así de fácil, ¿no? Y los tejanos se pintan ahí muy valientes. No, pues sí, bravo, sí, valientes, hay que reconocérselos. Pero... ¿Qué tan valiente tienes que ser para meter mujeres y niños a una empalizada y utilizarlos como escudo humano? Bueno, te podría contar otras peores, pero bueno. Finalmente los tejanos terminaron por independizarse realmente. Ah, no, sí. Y terminaron por independizarse porque finalmente Santana los baten, les rompe los hijos en el Álamo. Y avanza hacia San Jacinto y ocurre la siestecita tan cara de... No, es que ese punto es donde se divide la historia mexicana y estadounidense. Exacto. ¿No? Si México hubiera ganado la batalla de San Jacinto, Estados Unidos no es ni por mucho lo que es ahora. Exacto, pero la situación es que la batalla de San Jacinto, pues Santana ya al ver cómo traía de jodida la tropa, dijo vamos a descansar, vamos a echarnos un sueñito. Un coyotito, total, somos muy fuertes, ni quien se atreva a agarrarnos aquí, ¿verdad? Sí, somos muchos, no es que seamos más, somos muchos. Y Houston les cayó y en 10 minutos... 15 minutos literal, destruyó todas las bandas. Eso muestra qué tan preparado tenía su ejército de leva. Y eran pocos, eran 300 y pico de tejanos, no eran más. Sí, no, eran unos 3,000 mexicanos, pero todos jetones, pues ¿cómo? No solo jetones, sino... Los agarró con más despreparados, sin preparación, descalzos, muchos apenas con un calzón de mata y un machete, güey. O sea, y sin disciplina militar, ves a todos 300 tejanos veniéndote encima, la desbandada era inminente. No, la desbandada fue, pero aún así,
quedaba tropa suficiente en Texas para seguir en campaña. No, el general Urrea, que es el que toma la campaña del oeste, perdón, sí, va campeando el cabrón, rompiendo cuantimadres de rebeldes solo para llegar a Goliat y enterarse que ya habían perdido la guerra. Exacto, Urrea venía bien armado, pero no, él se había quedado con tropa. Exacto. El que venía atrás de Santana, vuelvo a referir, era el cobarde traidor de Vicente Filisola. Filisola, al momento en que derrotan a Santana en San Jacinto, teniendo el grueso del ejército con él, decide retirarse. Con Urrea avanzando bien por el oeste. ¿Sí? El que perdió Texas no fue Santana, fue Filisola. Mira, y Filisola escribió después un libro de la guerra, Memorias de la Guerra de Texas, en donde acusa a Santana de todo, pero Filisola fue el que se rajó. Fue una serie de circunstancias, ¿no? De hecho, con la batalla de San Jacinto, se pierde a partir de ese momento y por efecto dominó todos los territorios del norte. Y a partir de ahí también Houston remite a Santana a Washington. Así es, y lo mandan a Washington, donde es obligado a firmar el acta de independencia. Los tratados de Velasco. Pero, hecho curioso, nunca se reconocen por el Congreso mexicano. Primero, y Santana los firma no siendo presidente. No, él no es presidente. Exacto, entonces los tratados de Velasco no se le puede imputar a Santana que firme algo que lo obligaba, porque realmente Santana no podía haber firmado lo que quisiera, pero Santana no tenía facultades para hacerlo. Facultades de decidir por una nación, exacto. Y él lo sabía perfectamente. Y por eso lo hizo. Pero por eso Santana pero a partir de entonces, mira, mi sospecha y pienso que es muy fundada, que a partir de ese momento los gringos lo apalabran para las consecuencias siguientes. No se necesitaba. Mira, no necesitas apalabrar a un traidor cuando todo el mundo está dispuesto a venderse por un pan. Cuando todo el mundo está dispuesto a venderse por todo. Tal es así que Santana regresa a México tranquilamente. Y se pasa un tiempo ahí en sus haciendas en Manga de Clavo. ¿Sí? Y de ahí Santana regresa a la palestra con la Guerra de los Pasteles, en donde pierde una pierna y de ahí es héroe nacional. Le vuelve una pierna de un cañonazo y pues finalmente Santana se vuelve el héroe. Vuelve a regresar a ser presidente, lo vuelven a derrocar, se va a Cuba. Y luego empieza la guerra con Estados Unidos. Y la guerra del 47 es una de las guerras más... Realmente está muy poco estudiada. Yo creo que es una guerra... En México se hace mucha propaganda. Cuando se narra sobre la guerra del 47 es francamente en plan masturbatorio. En plan masturbatorio doloroso. Mira, lo que para mí sí es cierto es que independientemente de seas mexicano o no, la guerra del 47, la guerra méxico-americana, es muy injusta. Es muy injusta. Mira, te voy a decir un par de motivos. Porque para empezar, y esto hay que reconocérselo al pueblo americano, la guerra con México fue muy impopular en su época. La gente no la quería. Algunos. Mira, te lo voy a poner así, tanto así que un joven senador por el estado de Illinois dijo que no le hicieran... No era senador. Era senador, güey. No, era diputado. Era senador. Diputado. Era senador. Era representative. Okay. Coño, vamos a averiguar. Hazme caso. Bueno, el señor Lincoln les advirtió, no le hagamos la guerra a México. Es una nación amiga y nos vamos a arrepentir el resto de nuestros días y habrá consecuencias para con esta nación durante toda nuestra existencia. Pues mira, Lincoln lo dijo, está en el diario de debates del Congreso, pero realmente yo lo que te puedo decir es que finalmente el destino natural de Texas era unirse a Estados Unidos, aunque duró como república casi 10 años, terminó por unirse. Ah, no, sí, claro, el propósito de Houston era unirse a Estados Unidos. Y se unió a Estados Unidos. Así es. Ahora, tanto Houston como Lamar, la idea era esa. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué México nunca llevó a cabo un sensato esfuerzo diplomático en Washington? No hizo ninguno. No había recursos para. No había recursos y no tenía ni un triste agente en Washington para buscar alguna solución de compromiso. Vamos a lo mismo, Río Revuelto, México estaba hecho un desastre.
Exacto. No había forma de tener una estabilidad política y por ende económica y social, de instituciones, no había forma. Pero además, ¿sabes qué es lo curioso? Que si tú te pones a revisar en ese entonces, en las zonas periféricas de México no había tanta bronca. Era en la zona central, todo el problema era siempre en el centro. Claro, porque aquí es donde se acumulaba todo el poder. Exacto. Ahora, ya para ese entonces Yucatán se había independizado de México. Saludos, Mercado Medellín. Sí, sí, curiosamente. Sí. Yucatán está independizado de México. México era un verdadero desastre. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Y esto sí está documentado, aunque el manejo fue fatal. Sí, La causa de la guerra fue un ataque de una patrulla de caballería mexicana, una patrulla de caballería americana del otro lado del otro lado del río Bravo. Del río Bravo. Que se supone el Nueces era la línea natural, ¿no? Aunque normalmente era el Bravo porque era el río más grande. No, realmente sí era Nueces. Y así lo estableció Santana cuando él firmó. Estableció que la frontera iba a ser el río Nueces. Pero Santana no tenía personalidad, entonces pues era como si lo hubiera firmado yo. Los tejanos se afincaron en su acta de independencia, ¿no es cierto? Ahora, por lo tanto, tenían obligación de reconocer esa frontera. Los militares americanos sí eran gente acostumbrada a la guerra. Los de aquí eran acostumbrados a pronunciamientos. A pronunciamientos, a saqueos. A que me levanto un arma. Lo desconozco por ilegítimo. Yo me pongo la banda y tomo protesta en el Zócalo. Pues sí, ese tipo de pendejadas ya desde Este país tiene muchísimos planes y todos son exactamente lo mismo, ¿no? Desconocemos el gobierno de fulano, de sutano, de parengano. Exacto. Entonces, la guerra del 47 es impresionantemente trágica en ese aspecto. ¿Te parece que esa la discutamos en nuestro siguiente capítulo? Entonces, a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Santo Recorcholis. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Leonardo Báez. Víctor Pedrosa. Sean felices más iguales. Dios nos agarre confesados. Bueno, pues llegamos hasta la